Los patrones de medición que nosotros vamos a utilizar van a ser los del sistema internacional en términos generales. Más adelante, en algunas otras áreas del conocimiento, vamos a usar otros sistemas que son el sistema inglés, el sistema CGS o sistemas técnicos. En el sistema internacional, como ya observábamos, el nombre que se le da a cada una de las variables físicas o cantidades físicas se llama unidad física. Entonces, ¿quién se inventó las unidades? Vamos a ver cómo surgen o por lo menos qué significa cada una de ellas. Los patrones son los modelos que reflejan qué es cada unidad. Por ejemplo, el metro, le vamos a llamar el metro patrón. Ha venido cambiando. Hace algún tiempo se decía que el metro era la 10.000.000ª parte que dividía la distancia desde el polo norte hasta el Ecuador a través del meridiano que pasaba por París. Posteriormente se encontró alguna diferencia porcentual pequeña entre esa medición y ha ido cambiando. En la actualidad, el patrón del metro es el siguiente. El metro es una unidad de longitud que refleja la distancia que recorre la luz en el vacío durante un intervalo de 299.792.458 de segundo. Es decir, es una fracción de cerca de 300 o la 300.000.000ª parte de un segundo. Así se define. El modelo a seguir para medir el kilogramo, como puede ver usted, alguien se lo inventó y alguien dijo: un kilogramo es exactamente esta esfera de platino e iridio que voy a dejar acá almacenada, guardadita en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en Francia. Entonces, un kilogramo es eso. Es un prototipo, es algo, un objeto que está ya almacenado, que tiene las características que aquí más o menos está reflejado. El segundo, ¿qué es el segundo? Bueno, igual el segundo ha venido evolucionando. Antes se decía que era una fracción de 1 entre 86.400 o si usted quiere un 86.400avo de la rotación que la Tierra da alrededor de su propio eje. Como sabemos, eso es un día. Calculamos el número de segundos que tiene un día y es justamente ese. La realidad es que sabemos que en los cálculos astronómicos la Tierra no da exactamente la vuelta en ese tiempo. Hay una fracción de diferencia y entonces el segundo se redefinió en la última actualización como, aquí está, miren, es la duración de 9.192.631.770 oscilaciones de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental de átomo 133 de cesio. Es decir, nosotros conocemos en química que existe un periodo de oscilación para cada elemento de la tabla periódica. Entonces, esa cantidad de oscilaciones en esas condiciones representa un segundo. Para nosotros los más importantes por el momento, que vamos a definir como unidades básicas, son estas tres: el metro patrón, el kilogramo patrón y el segundo patrón, es decir, los patrones de longitud, masa y tiempo. Vamos a decir que en el sistema internacional las dimensiones básicas son la longitud, la masa y el tiempo. Por lo tanto, las unidades básicas serán el metro,
el kilogramo y el segundo. A partir de eso vamos a trabajar. Hay otras que son consideradas también como unidades básicas. Nosotros nos vamos a quedar con las primeras tres para el sistema internacional. Pero acá, por ejemplo, presentamos una unidad fundamental, que es el ampere o amperio, que es la unidad de corriente eléctrica que usamos en el sistema internacional. Ahí está una definición. De temperatura tenemos también el modelo, el patrón, que es el Kelvin. Y ahí está también la definición de un Kelvin referido a una condición que se conoce como el punto triple del agua, que se va a abordar cuando se revisen los temas de termodinámica en la siguiente etapa de este curso, que sería la física 2. Vamos ahora con los prefijos del sistema internacional. Resulta que a veces estas unidades nos producen cantidades grandes o pequeñas, cantidades del orden de los miles o millones, o billones o trillones, o cantidades muy pequeñas como fracciones de las milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, millonésimas, etc. Entonces, para que nosotros cuando obtenemos un resultado no escribamos tantos números, lo que se hace es usar prefijos. Recuerde que un prefijo se coloca antes de una palabra. Por ejemplo, antes de un metro, yo puedo colocar estos prefijos. Para cantidades grandes, todos los que están aquí en esta tabla. Estos son los prefijos para expresar cantidades grandes. Por ejemplo, si un resultado me da 10 metros, yo también puedo decir que es un decámetro. Se simboliza por una D minúscula, ahí está el símbolo, y la M de metros. Recuerde que el metro, el símbolo es M, no es MT ni MTS, es M. El del kilogramo es kg y el del gramo es G, el del segundo es S. No es SEG, para segundo, para la unidad de tiempo es S. Si me diera un resultado 100 metros, por ejemplo, le podríamos sustituir por un hectómetro. Normalmente no lo hacemos a partir del kilómetro. Mire, el kilómetro representa 1000 metros. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 5 kilómetros, ese 5 lo multiplico por 1000 y yo sé que son 5000 kilómetros. El kilo significa 1000. El mega significa un millón o 10 a la sexta. El giga 10 a la 9 o 1000 millones. El tera 10 a la 12 o 1 billón. El peta 10 a la 15 o 1000 billones. El hexa 10 a la 18 o sería, 1, 2, 1 trillón. Y así va aumentando. Estas son las unidades que me permiten escribir cantidades grandes de manera reducida. El otro caso será cuando las cantidades nos den muy pequeñas. Por ejemplo, el diámetro de una célula, el diámetro de una bacteria. Son cantidades extremadamente pequeñas. Entonces, para no escribir 0.000 y lo que sea, usamos los prefijos que representan cantidades más pequeñas. Por ejemplo, si una medición nos da la décima parte de una unidad de un metro, por ejemplo, sería 0.1, que equivale a 10 a la menos 1. Eso es un decímetro, si estamos hablando de metros. Si es la parte 0.01, que equivale a un centésimo, o 10 a la menos 2, son centímetros. Si es 10 a la menos 3 o la milésima parte de algo, sería mili. Así tenemos el milímetro, el miligramo, etc. Cualquier cantidad física del sistema internacional o cualquier unidad física del sistema internacional le puede poner usted esta M y representa mili,
que equivale a por 10 a la menos 3 o entre 1000. El micro, que es 10 a la menos 6 o la millonésima parte, se representa por la letra griega y es mu. El nano por una letra n, que representa la 1000 millonésima parte o 10 a la menos 9. Entonces todas las cantidades quedan multiplicadas por 10 a la menos 9 para hacer nanos. Y así sucesivamente puede ver usted pico, femto, ato, septo y octo, que son prefijos del sistema internacional. Eso nos va a servir cuando vayamos avanzando en las diferentes áreas de la física y en las diferentes ramas de la ingeniería, cuando tengamos que escribir cantidades grandes o cantidades pequeñas, utilizaremos estos prefijos.